Hola, mi nombre es Osneider y esto es Aprende Biblia. En el día de hoy empezaré una nueva sección para el canal donde estaré contando la vida de algunos personajes bíblicos. Y qué mejor historia para empezar que la de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que decir acerca de Jesús, pero intentaré resumirte su vida en 10 minutos más o menos. Todo empieza en Génesis capítulo 1 versículo 1 que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque no lo creas, acá está Jesucristo en su faceta divina, ya que como Dios siempre ha existido, como lo confirma Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque Jesús es Dios y siempre ha existido, en este video nos centraremos en la vida terrenal de Jesús. La fecha exacta de su nacimiento no se conoce con certeza. Algunos dicen que fue en el mes de mayo, o la más popular que existe es el 25 de diciembre, pero no hay bases bíblicas para decir que fue en esa fecha. En cuanto al año, se cree que Jesús nació entre el año 3 y 7 después de Cristo, entendiendo que esta división de antes y después de Cristo fue implementada a partir del siglo VI. En Lucas capítulo 2 se describe el nacimiento de Jesús en tiempos de Augusto César, quien era el emperador romano que gobernaba en esa época. Su madre se llamó María, quien estaba desposada con José. Ellos, tras un edicto promulgado, se desplazaron de la ciudad de Nazaret hacia la ciudad de David, que se llama Belén, donde finalmente nació el Salvador. Acá se da lo que la mayoría de las personas conocen del nacimiento de Jesús, que fue en un pesebre y que lo visitaron unos magos. Jesús fue circuncidado al 8º día conforme a la tradición judía establecida en Levítico capítulo 12 versículo 3. Una vez cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, José, María y Jesús volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Cuando Jesús tenía 12 años, subió con sus padres a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, donde se quedó en el templo escuchando y haciéndole preguntas a los doctores de la ley sin que lo supieran sus padres. A esa edad, Jesús maravillaba a los que le oían debido a su inteligencia y sus respuestas, como lo dice Lucas capítulo 2, versículo 47. Esto es lo único que se conoce de la infancia y adolescencia de Jesús, ya que en la Biblia no se cuenta mucho de esto. Siendo adulto, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y en este acto se escucha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, y se da la aparición del Espíritu Santo con una apariencia similar a la de una paloma. Luego de esto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, donde fue tentado por el diablo. Cuando tuvo hambre, le pidió que convirtiera unas piedras en pan, y Jesús le responde: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le puso sobre el pináculo del templo y le dijo que se tirara, ya que Dios enviaría ángeles a socorrerlo. Y Jesucristo le responde: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo curioso de esta tentación es que el diablo usa la palabra de Dios para hacerla. Luego, Satanás le muestra todos los reinos y la gloria de ellos, y le dice que se los dará si le adora. Jesucristo le responde: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después el diablo le dejó y llegaron ángeles y le servían. Luego de estas tentaciones empieza el ministerio de Jesús. Se cree que su ministerio empieza a los 30 años. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 encontramos las enseñanzas que se conocen como el Sermón del Monte. Acá Jesús habla sobre las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, la limosna, la oración, entre otras enseñanzas. Durante su vida terrenal, Jesucristo también hizo milagros, como lo fue el convertir el agua en vino, devolverle la vista a los ciegos, caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, hacer caminar a los paralíticos, expulsar demonios, resucitar personas, entre otras cosas. Todo esto lo podemos encontrar en los diferentes capítulos de los evangelios. También habló muchas veces con parábolas que dejaban una enseñanza a las personas que escuchaban, entre las cuales tenemos la parábola del sembrador, de las 10 vírgenes, de los talentos o la del buen samaritano. Gracias a estas enseñanzas y a los milagros que hizo, muchas personas se convirtieron al Señor, reconociendo que Jesucristo era enviado por Él.
aunque también muchas personas solo buscaban recibir el milagro y no creyeron ni tuvieron acceso a la vida eterna que él prometía. Todo esto les llevó a que su fama se extendiera y muchas personas quisieran verle, y que los líderes religiosos de la época le quisieran matar, ya que con sus enseñanzas estaba evidenciando que estos con sus vidas no estaban agradando a Dios, sino que estaban viviendo de apariencia y no eran verdaderamente libres, porque no creían en la verdad, y en algunas ocasiones los llama hijos del diablo, como lo encontramos en Juan capítulo 8 versículo 44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo escogió a 12 discípulos quienes tenían autoridad para sanar enfermos, para sacar demonios, y eran los encargados de proclamar que el reino de los cielos se había acercado. El nombre de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Algo para resaltar de la vida de Jesús es que siempre se presenta como enviado de Dios, diciendo que Él era su Hijo y que vino al mundo para salvar a las personas. También decía que el Padre le había dado la autoridad y todo lo que Él hablaba venía del Padre. Uno de los propósitos de la vida de Jesús fue dar a conocer al Padre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1 versículo 18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el capítulo 14 encontramos esto: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Debido a sus enseñanzas y a las obras que hacía Jesús, causó celo entre los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, quienes se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, quien fue a los principales sacerdotes y acordó con ellos el entregarle a Jesús por 30 piezas de plata. Aunque todo esto era sabido por Jesús, ya que en Juan capítulo 3 versículo 21 nos dice: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mientras Jesús estaba con sus discípulos en un huerto que había al otro lado del torrente de Cedrón, llegó Judas con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, quienes iban con antorchas y con armas, aunque Jesús ya sabía de antemano toda esta situación. Luego fue arrestado gracias a que Judas le identificó. Después de esto, Jesús fue llevado al patio de la casa del sumo sacerdote Caifás, donde fue golpeado por los hombres que le custodiaban, los cuales también se burlaban de él. Luego fue llevado ante el concilio para ser juzgado. También fue llevado ante Pilato y también ante Herodes, quien le enviaría de regreso a Pilato, donde finalmente sería condenado a muerte. Jesús murió de la forma más vil posible en la época, ya que los que eran colgados en un madero se les consideraba lo peor, aunque todo esto fue para que se cumplieran las profecías que se habían hecho acerca de él. Mientras estaba en la cruz sucede la escena con los dos ladrones, donde se nos enseña que uno le rechaza y el otro le reconoce como el Mesías, al cual Jesús le dice: estarás conmigo en el paraíso. También se escucha la frase donde Jesús pide perdón por las personas porque no saben lo que hacen, y después de algunas horas Jesucristo encomienda su espíritu al Padre y expira. Aquí se da la muerte de Jesús, quien estuvo colgado en la cruz desde la hora 3 hasta la hora 9, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Esta obra de Cristo causó una oscuridad total sobre la tierra, también un terremoto, y que el velo del templo se rasgara de arriba abajo, lo cual nos da a entender dos cosas. La primera es que la creación misma
sintió el dolor de la muerte del Hijo de Dios, y la segunda es que Jesucristo pagó un precio en el cual somos limpiados del pecado por su sangre, y rasgado el velo nos da libre acceso a la presencia de Dios. Jesús, después de morir, fue sepultado en una cueva por un varón llamado José de Arimatea. Este hacía parte del concilio que condenó a Jesucristo, pero él no estuvo de acuerdo con la decisión que allí se tomó. Pero la obra de Jesús no quedó ahí, sino que la palabra nos muestra que al tercer día Jesucristo resucita de los muertos. Algo maravilloso de esto es que en la cueva donde Jesús fue sepultado se colocó una gran piedra que era imposible de mover por un solo hombre. Además, habían guardias a las afueras de esa cueva, ya que la profecía decía que el Mesías iba a resucitar, y los líderes religiosos, por temor de que los discípulos se robaran el cuerpo y afirmaran que había resucitado, ordenaron todo esto. Jesús, después de haber resucitado, se le apareció a sus discípulos, quienes le vieron y confirmaron la resurrección. Después de esto, algunos le vieron ascender al cielo, donde continúa su ministerio a favor de nosotros, como mediador, abogado, sumo sacerdote, o entre otras cosas que Jesucristo hace por nosotros. Algunas curiosidades de Jesús es que en el Antiguo Testamento hace algunas apariciones y se le menciona como el ángel de Jehová. También hay nombres que se mencionan en la Biblia que se refieren a Jesús, como lo son Emmanuel, Jesucristo, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, Príncipe de Paz, entre otros. Esto fue la vida de Jesucristo. Tal vez me haya saltado algo, y te pido que escribas en los comentarios algún dato importante que me haya saltado. También puedes sugerir algún personaje que te gustaría saber su historia. Puedes dejar un like y suscribirte, ya que no te cuesta nada y a mí me ayudaría para que el video llegue a más personas. Esto fue Aprende Biblia. Nos vemos en la próxima. Que Dios te guarde.